Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche había caído sobre las montañas como un manto pesado de silencio y misterio. El aire estaba cargado de un frío que parecía respirar junto a la neblina que se arrastraba por los riscos. Los búhos de alas plateadas ululaban a lo lejos, como heraldos de presagios oscuros. Entre las sombras, Darío caminaba exhausto, con la ropa hecha jirones y el cuerpo marcado por la lucha contra las criaturas que lo habían acosado en el bosque. No era un guerrero ni un noble, solo un viajero que buscaba un paso seguro para cruzar las cordilleras. Sus pasos lo llevaron hasta un claro escondido, donde un altar de piedra se alzaba como si hubiese sido construido por manos divinas. La superficie estaba cubierta de símbolos que ardían débilmente bajo la luz de la luna. Sobre él reposaba una espada. No era un arma común. El acero oscuro parecía respirar, como si la hoja exhalara vida. La empuñadura estaba incrustada con piedras que brillaban en tonos carmesí y azul profundo, y el filo irradiaba un poder contenido, salvaje, expectante. Darío sintió que debía huir. Todo su instinto gritaba que esa arma no le pertenecía, que tocarla significaba cruzar un umbral del que no habría retorno. Pero entonces, detrás de él, un rugido estremeció los árboles. Bestias de ojos rojos y fauces abiertas lo acechaban entre la maleza, acercándose poco a poco, cercándolo. Eran los guardianes de aquel santuario, criaturas que parecían mitad lobos, mitad sombras vivientes. No tenía elección. Con un salto desesperado, subió al altar y, temblando, cerró la mano sobre la empuñadura. El frío del metal le recorrió el brazo como un río de hielo, seguido de un fuego abrasador que le quemó las venas. Su corazón pareció detenerse por un segundo, y luego latir con una fuerza descomunal. La espada brilló, respondiendo a su contacto. El aire se partió con un destello cuando blandió el arma instintivamente. El filo cortó la oscuridad, y las bestias retrocedieron, aullando de dolor como si la misma luz de la luna las hubiera atravesado. Una tras otra se disolvieron en humo, dejando el claro en un silencio absoluto. Darío respiraba agitadamente, incrédulo. No comprendía cómo había sobrevivido. Un murmullo quebró el silencio. No estaba solo. Entre las sombras, una figura lo observaba. Avanzó con pasos seguros, dejando que la luz de la luna revelara su presencia. Era una mujer. Alta, de porte regio, con una armadura ligera que parecía fundirse con su piel bronceada. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban sorpresa y furia. Darío se tensó. Aquella mujer lo miraba como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Y, en efecto, lo había hecho. Isabella, heredera del clan de los halcones, se detuvo a pocos pasos del altar. Su voz sonó grave, cargada de incredulidad. Eso no es posible. Darío apretó la espada sin comprender. No quería, no sabía, solo intentaba sobrevivir. Ella lo observaba con una mezcla de temor y fascinación. Esa espada no puede ser sostenida por manos ajenas al linaje de mi sangre. Cualquier intruso que lo intente muere. Y sin embargo tú estás vivo. El corazón de Darío latía con fuerza. El frío de la noche parecía desvanecerse bajo la intensidad de esa mirada. Isabella avanzó un paso más, y la luna iluminó la marca que brillaba en el brazo de Darío, un resplandor que había surgido cuando tocó el filo, un sello antiguo que ningún extranjero debía portar. En los labios de Isabella se dibujó una línea tensa. ¿Sabes lo que has hecho, forastero? Darío negó con la cabeza, incapaz de apartar la mano de la espada que ahora parecía latir al compás de su propio corazón. Ella lo miró fijamente, como si sus ojos buscaran respuestas que él mismo desconocía. Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo comprendiera todavía, el destino ya había tejido una cadena invisible entre ellos. Los ecos de los pasos resonaban en el valle mientras varios guerreros del clan de los halcones descendían de entre los árboles. Sus armaduras reflejaban el fuego de las antorchas, y sus lanzas apuntaban hacia Darío como si ya lo hubieran condenado. Isabella no apartaba la vista de él ni del filo que aún sostenía en su mano. Los ancianos se abrieron paso entre los guerreros. Eran tres, vestidos con túnicas bordadas con símbolos antiguos, los ojos endurecidos por décadas de juicios y castigos. El más viejo, con barba plateada y mirada como de piedra, habló con voz grave. Ese hombre ha profanado el millar. Ningún extranjero puede alzarlo sin ofender a los ancestros. La pena es la muerte inmediata. Darío retrocedió un paso, apretando la espada contra su pecho. No la tomé por ambición. Me estaban atacando. Solo quería sobrevivir. El anciano lo miró con desprecio. ¿Sobrevivir?
Ese filo consume a cualquiera que no lleve la sangre del clan. Tú debiste haber ardido en cenizas, pero aún respiras. Eso es una blasfemia. Isabella levantó la mano, interponiéndose. Su voz retumbó con una autoridad inesperada. No es blasfemia. Es la prueba de que los dioses lo han elegido. Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. Isabella dio un paso más, situándose frente al altar, junto a Darío. Según las leyes antiguas, el hombre que logre blandir el miyal sin perecer se convierte en guardián de la heredera del clan. El anciano golpeó el suelo con su bastón. ¿Te atreves a invocar esa ley, muchacha? Esa norma fue escrita en tiempos de guerra, cuando las alianzas se sellaban con sangre y matrimonio. ¿Quieres atar tu destino a este forastero? Darío abrió los ojos, incrédulo. ¿Qué has dicho? ¿Matrimonio? Isabella lo miró de reojo, su expresión indescifrable, aunque en el fondo sus pupilas ardían con un fuego que mezclaba rabia y curiosidad. Así es. El vínculo de guardián no puede romperse. Si la espada lo acepta, debe convertirse en esposo de la heredera. El silencio se volvió espeso, como una niebla imposible de disipar. Darío sintió que el mundo giraba sin control. Había tomado la espada solo para salvar su vida, y ahora se encontraba en medio de una sentencia que lo ataba para siempre a un pueblo que no conocía y a una mujer que lo observaba como si él fuese su destino y su condena al mismo tiempo. Uno de los guerreros dio un paso adelante, apuntando su lanza hacia el pecho de Darío. Entrega el miyal. Deja que la hoja te juzgue. Darío apretó los dedos sobre la empuñadura. El arma vibró, como si respondiera al desafío, emitiendo un resplandor que obligó al guerrero a retroceder. Isabella alzó la voz, fuerte, clara, sin titubeos. La espada ya lo ha juzgado. Está vivo, y eso significa que la ha aceptado. El consejo discutía entre susurros, pero el anciano de barba plateada calló a todos con un gesto severo. Entonces, según la ley, debemos sellar el pacto. Forastero, tienes dos caminos, aceptar el vínculo con nuestra heredera, o enfrentar la ejecución al amanecer. Darío sintió como su respiración se aceleraba. Su mirada se cruzó con la de Isabella. Había desafío en sus ojos, pero también algo más profundo, una chispa de reconocimiento que lo confundía. Ella dio un paso hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. Acepta, susurró con voz baja pero firme, o muere. En ese instante, Darío comprendió que no había salida. El filo que aún latía en su mano lo había atado a una cadena invisible, y su vida pendía del delgado hilo de una decisión imposible. El clan aguardaba en silencio. La luna iluminaba el altar, testigo de un destino que acababa de sellarse. La noche estaba cargada de fuego y expectación. Antorchas iluminaban el patio sagrado del clan, donde los guerreros formaban un círculo alrededor del altar. En el centro, Darío e Isabella permanecían de pie frente a los tres ancianos, con la espada miyal resplandeciendo sobre la piedra. El viento arrastraba cenizas de los braseros, como si incluso el aire supiera que aquello no era una ceremonia cualquiera, sino la unión de lo imposible. El anciano de barba plateada alzó el bastón. Por la ley de los halcones, el que empuña el miyal y vive queda ligado a la heredera. Sus vidas serán una sola, su sangre un mismo juramento. Si alguno rompe el vínculo, que los dioses lo desintegren. Darío tragó saliva, incapaz de apartar los ojos de la espada que brillaba como un corazón latente. Isabella extendió su mano, firme, y esperó. La tensión se podía cortar con el filo mismo del arma. Él dudó un instante, pero sabía que no había otra salida. Tomó la mano de Isabella, y juntos la posaron sobre la hoja ardiente. Un dolor agudo los atravesó al mismo tiempo cuando el acero cortó la piel. La sangre cayó sobre la piedra, y un resplandor rojo los envolvió, uniendo sus sombras como si fueran una sola. El pueblo contuvo la respiración. Nadie habló. Nadie se atrevió a interrumpir. La espada vibraba, y en ese zumbido parecía murmurar palabras olvidadas, sellando lo que ya no tenía retorno. Cuando la ceremonia terminó, los ancianos los despidieron con miradas de recelo y temor. Los guerreros se dispersaron, murmurando sobre lo que habían presenciado. Solo Isabella se mantuvo firme, conduciendo a Darío hacia su morada, sin pronunciar palabra. Atravesaron pasillos de piedra y madera tallada, hasta llegar a una habitación amplia iluminada por la luz suave de los candiles. Había pieles extendidas en el suelo y una cama de madera tallada, sencilla pero imponente. Isabella cerró la puerta tras ellos. Darío la miró, nervioso. ¿Qué significa ahora todo esto? ¿Qué esperas de mí? Isabella lo enfrentó, su mirada intensa como un filo.
No lo entiendes aún. Desde el momento en que tocaste la espada, tu destino dejó de ser tuyo. Ahora eres mi guardián, y también mi esposo. Nadie podrá reclamarte, ni siquiera tú mismo. Darío apretó los dientes, intentando rebelarse contra una cadena invisible que sentía rodear su pecho. Yo no elegí esto. Ella dio un paso hacia él, su rostro tan cerca que el calor de sus labios rozó el suyo sin llegar a tocarlos. Y yo tampoco, susurró con dureza. Pero la sangre no miente. El vínculo ya está sellado. Por un instante, la rabia en sus ojos se quebró, dejando ver un destello de vulnerabilidad. Fue entonces cuando Darío lo comprendió. Isabella también era prisionera de aquel destino. Ambos eran piezas arrastradas por una fuerza más grande que ellos. El silencio se volvió insoportable. Darío levantó la mano y rozó la mejilla de Isabella. Ella no se apartó. Su piel ardía bajo el contacto, y sus labios se entreabrieron con un temblor imperceptible. Sus bocas se encontraron en un beso primero breve, lleno de tensión contenida, y luego profundo, desesperado, como si ambos buscaran en el otro una salida al destino que los aplastaba. El beso se prolongó hasta que Isabella se separó con un jadeo. Sus mejillas estaban encendidas, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, mezcla de rabia, deseo y miedo. No te equivoques, forastero. Esto no cambia nada. Sigue siendo una carga para mi clan, pero si los dioses quieren que seas mi guardián, tendrás que demostrar que vales cada gota de esa sangre que compartimos. Darío sostuvo su mirada, con el corazón ardiendo. Entonces lo haré. Aunque me cueste la vida. Isabella no respondió, pero el modo en que lo miró, en silencio, revelaba más que cualquier palabra, el inicio de una pasión tan peligrosa como inevitable. La primera luz del amanecer aún no había teñido el cielo cuando los tambores de guerra retumbaron desde el valle. El sonido era grave, como un corazón colosal golpeando contra la tierra, y heló la sangre de todos los que lo escucharon. Los guerreros del clan de los halcones salieron de sus moradas, armados y tensos, mientras Isabella se incorporaba de la cama, aún con el calor del recuerdo de los labios de Darío en su piel. Desde la torre más alta, un vigía gritó: «El clan de las sombras. Vienen por el Millal». Darío apenas tuvo tiempo de ajustarse la túnica rota y tomar la espada que descansaba contra la pared. El acero lo reconoció de inmediato, vibrando con un zumbido vivo. Isabella lo miró con una mezcla de sorpresa y determinación. Aquel hombre que apenas conocía ya estaba a punto de luchar a su lado como si hubiera nacido para ello. El ataque no tardó en caer sobre el poblado. Decenas de guerreros vestidos de negro irrumpieron entre la neblina, con armas curvas y ojos pintados de rojo. Sus gritos eran como alaridos de bestias hambrientas. El choque fue inmediato, lanzas contra escudos, acero contra acero, fuego contra carne. Isabella, con una lanza en la mano, se lanzó de lleno a la batalla. Sus movimientos eran precisos, fluidos, tan elegantes como letales. Cada enemigo que intentaba alcanzarla terminaba desplomado en la tierra. Darío, sin embargo, blandía el Millal sin haber sido entrenado en los estilos del clan. Pero algo extraño sucedía, la espada guiaba sus movimientos, como si una voluntad antigua se expresara a través de él. Un guerrero enemigo, 2 veces más grande que él, cargó con un hacha en alto. Darío levantó la espada, y el filo interceptó el golpe con una fuerza que no provenía de su brazo. El acero del enemigo se partió en pedazos, y un destello azul recorrió el Millal, obligando al gigante a caer de rodillas antes de ser atravesado por la hoja. Isabella lo vio. Por un instante se detuvo, admirando la forma en que aquel forastero luchaba como si hubiera nacido con la sangre de los halcones. Y cuando un enemigo intentó apuñalarlo por la espalda, fue ella quien se lanzó para cubrirlo, hundiendo su lanza en el pecho del atacante. Sus miradas se cruzaron en medio del caos, y algo invisible se encendió entre ambos. La batalla se volvió más feroz. Los enemigos rodeaban a los dos, intentando separar la espada de su portador. Darío se movía con instinto, cortando y esquivando, mientras Isabella gritaba órdenes a sus guerreros para mantener la línea. Pero entonces, uno de los capitanes del clan de las sombras, un hombre cubierto con una armadura de escamas negras, avanzó hacia ellos con paso imponente. «Esa espada no te pertenece, extranjero», rugió, levantando una hoja curva bañada en veneno. «El Millal vuelve con nosotros esta noche». Se lanzó contra Darío con fuerza descomunal. El choque de las armas hizo temblar el suelo. Darío retrocedió, sus brazos tensos bajo el peso de un adversario claramente más fuerte. Isabella intentó intervenir, pero 3 guerreros la bloquearon, obligándola a luchar por su vida mientras gritaba el nombre de su guardián.
El capitán lo golpeó en el hombro con el filo de la hoja. La sangre brotó de inmediato. Darío apretó los dientes, negándose a soltar el millal. El dolor era insoportable, pero en ese instante, la espada pareció latir más fuerte, transmitiéndole energía. Con un rugido, desvió el ataque y lanzó un tajo diagonal que partió la armadura del enemigo. El capitán cayó, su cuerpo dividido por el resplandor del filo. Darío apenas tuvo tiempo de respirar cuando sintió la calidez de unas manos sosteniéndolo. Isabella, cubierta de sudor y sangre, lo atrapó antes de que se desplomara. Lo presionó contra su pecho, con los ojos encendidos de furia y preocupación. «Eres un insensato», susurró, «pero un insensato que me salvó la vida». El combate aún rugía a su alrededor, pero en ese instante, entre la sangre y el humo, Isabella y Darío compartieron una certeza silenciosa. El vínculo sellado por la espada no era solo un mandato de los dioses. Era un destino que los unía más allá de la guerra, un fuego que ya había comenzado a arder entre ellos. El eco de los últimos gritos de la batalla aún flotaba en el aire cuando Darío, herido en el hombro, fue llevado por Isabella a través de los pasillos de piedra. El calor de los incendios aún iluminaba el cielo, y el olor a sangre y humo impregnaba todo el poblado. Ella lo sostenía con firmeza, con una mezcla de determinación y temor en los ojos. Cada gota de sangre que caía de su herida era un recordatorio de que el vínculo que ahora los unía podía romperse con la muerte en cualquier instante. Llegaron a la cámara privada de Isabella. Allí, los muros de piedra guardaban silencio, apenas iluminados por las llamas suaves de las lámparas de aceite. Isabella lo hizo sentarse sobre una piel extendida en el suelo, y sin pronunciar palabra, comenzó a retirar con cuidado la túnica ensangrentada de Darío. Él intentó detenerla. «No tienes que hacerlo, puedo ocuparme yo». Ella lo miró fijamente, con un destello de orgullo y de algo más profundo. «Eres mi guardián, pero también mi esposo por derecho. Cuidar de ti ahora me corresponde tanto como luchar a tu lado». Darío no insistió. La dejó acercarse, y cuando sus dedos rozaron su piel para limpiar la herida, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Isabella aplicó una pasta de hierbas que ardía como fuego, y él apretó los dientes, pero lo soportó en silencio. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había más que dolor compartido, había reconocimiento. «Nunca había visto a nadie blandir el millal de esa forma», confesó Isabella con voz baja mientras vendaba su hombro. «Ni siquiera yo, que nací bajo su sombra, sentí que la espada me aceptara como lo hizo contigo». Darío respiró hondo, observando cómo el rostro de Isabella, tan duro en la batalla, se suavizaba en la intimidad. «No lo busqué. La espada me eligió, aunque no sé por qué. Lo único que sé es que cuando luchaba, lo hacía para protegerte». Isabella se detuvo un instante. Sus manos temblaron ligeramente al atar la venda. Sus labios se entreabrieron, y sus ojos brillaron con un fulgor difícil de contener. Se inclinó hacia él, tan cerca que su aliento se mezcló con el suyo. «¿Protegerme a mí, o proteger tu propia vida?». Darío levantó la mano sana y rozó con suavidad la mejilla de Isabella. Su piel estaba tibia, y en ese gesto no había duda ni vacilación. «A ti». La respuesta la golpeó con una fuerza inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que las cadenas de su deber se aflojaban, que no era solo una heredera, no era solo una guerrera destinada a cargar con un linaje, sino una mujer deseada por lo que era, no por lo que representaba. Los segundos se alargaron hasta romperse en un beso profundo. Esta vez no fue un roce contenido ni obligado por un ritual, sino un encuentro cargado de deseo y necesidad. Isabella se aferró a su cuello, y Darío, a pesar del dolor, la atrajo hacia él como si temiera perderla. El fuego de las lámparas iluminaba las siluetas de sus cuerpos entrelazados. Isabella lo apartó un instante, respirando con dificultad, con las mejillas encendidas. «Si seguimos, no habrá marcha atrás». Darío la sostuvo con la mirada, con una determinación que no necesitaba palabras. «Ya no hay marcha atrás desde que tomé esa espada». Ella cerró los ojos, rindiéndose a lo inevitable. Su armadura ligera cayó al suelo, y la tensión entre ambos se convirtió en un río ardiente imposible de detener. Cada caricia era un pacto silencioso, cada suspiro un juramento más fuerte que cualquier ley escrita. Cuando finalmente el silencio se apoderó de la habitación, Isabella descansó sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón como si fueran la única verdad en el mundo. Afuera, el clan celebraba la victoria con cantos y fuego, pero en aquel cuarto no había guerra ni política, solo dos destinos entrelazados por amor, sangre y deseo. Isabella murmuró apenas audible, con voz quebrada pero firme: «No vuelvas a arriesgar tu vida sin mí a tu lado. Si caes,
Yo también caeré. Darío besó su frente, cerrando los ojos. Entonces nunca caeremos. Y en esa promesa, el vínculo entre ellos dejó de ser un mandato del clan y se convirtió en una elección del corazón. La noche se cernía sobre el poblado con un silencio inquietante. Las hogueras se apagaban lentamente, dejando que la bruma de la montaña reclamara cada rincón. Isabella dormía al lado de Darío, su respiración tranquila contrastando con la agitación en la mente de él. El peso del millal, apoyado contra la pared, parecía vigilar sus sueños, como si supiera que la calma era apenas un velo frágil. No tardó en romperse. Un crujido en la puerta hizo que Darío abriera los ojos. Alcanzó la espada con rapidez, pero lo que vio al levantarse lo dejó en tensión. Un anciano del consejo, cubierto con una capa oscura, estaba allí, sus ojos brillando con una mezcla de odio y codicia. Por fin solos, susurró con voz áspera. El destino de esta reliquia no puede quedar en manos de un extranjero. Antes de que Darío pudiera reaccionar, el anciano levantó un amuleto tallado en hueso y murmuró un conjuro. La madera de la puerta crujió, y por ella irrumpieron figuras envueltas en humo, guerreros del clan de las sombras, guiados en secreto hasta el corazón mismo del poblado. Isabella despertó de inmediato. Su instinto de guerrera la hizo tomar una daga bajo la almohada. Se puso de pie, descalza, con los ojos encendidos de furia. «Traidor», rugió, al ver al anciano. Él no titubeó. «Tu clan se ha debilitado. Tu linaje no merece gobernar. Con tu muerte y la del extranjero, el millal volverá a quien debe servir». Darío no esperó más. Tomó la espada, y el filo respondió con un resplandor azul que iluminó toda la habitación. Los intrusos retrocedieron por un instante, cegados por el destello, pero se lanzaron con más ferocidad segundos después. El combate fue brutal. El pequeño cuarto se convirtió en un campo de guerra. Darío derribaba a los enemigos con cortes guiados por la voluntad de la espada, mientras Isabella se movía a su lado como un relámpago, hundiendo la daga en los puntos débiles de los atacantes. Sus cuerpos se cubrían de sudor y sangre, pero cada movimiento estaba sincronizado, como si el vínculo de sangre los hubiera convertido en un solo guerrero con dos brazos. El anciano observaba con odio desde la puerta, sus labios murmurando conjuros. Una sombra espesa comenzó a rodearlo, y de ella surgieron garras que se alargaron hacia Darío. La oscuridad buscaba arrebatarle el millal. Darío sintió como un frío letal intentaba arrancar el arma de su mano. Su cuerpo temblaba, sus fuerzas flaqueaban, pero Isabella lo sostuvo por la espalda, sus manos sobre las de él, compartiendo su fuerza. «No lo sueltes», susurró con rabia. «La espada es nuestra». El millal rugió. Un haz de luz azul estalló desde el filo, atravesando la sombra y envolviendo al anciano. Este gritó, pero su cuerpo comenzó a arder desde adentro, consumido por la propia magia que había invocado. En segundos, no quedó más que ceniza en el suelo. Los guerreros del clan de las sombras, al ver a su aliado reducido a polvo, intentaron huir, pero el millal no lo permitió. Un arco de energía cortó el aire, y uno tras otro cayeron hasta que solo quedó el silencio, interrumpido únicamente por los jadeos de Darío e Isabella. Ella se dejó caer de rodillas, temblando, cubierta de sangre que no toda era suya. Lo miró con los ojos llenos de fuego y lágrimas. «Nos han traicionado desde adentro, y si él lo hizo, otros también lo intentarán». Darío guardó silencio, pero acercó la espada al suelo, como jurando sobre ella. «Entonces que vengan. Esta hoja nos eligió, y yo lucharé hasta el final para mantenerte a salvo». Isabella lo abrazó con fuerza, con desesperación, como si quisiera fundirse con él. En ese momento comprendieron que ya no era solo un matrimonio impuesto por los dioses ni un mandato de leyes antiguas. Era una unión que había nacido en la batalla, en la traición y en la sangre compartida. El eco de la traición aún resonaba en los pasillos, pero algo más había despertado esa noche. El clan había quedado dividido, y pronto la guerra no sería solo contra enemigos externos, sino contra las sombras que acechaban desde dentro. El amanecer no trajo calma al clan. Tras la traición del anciano, el aire estaba cargado de sospechas y miedo. Guerreros vigilaban las murallas, pero todos sabían que el clan de las sombras no tardaría en regresar, esta vez con un ejército entero. Darío se encontraba en la plaza central, afilando el millal mientras Isabella organizaba las defensas. Su figura imponía respeto entre los suyos, la heredera de los halcones, con el cabello trenzado y los ojos brillando como esmeraldas bajo la luz del sol. Cada orden que pronunciaba resonaba con fuerza, y sus guerreros respondían con un grito unísono. Darío la observaba, fascinado. Había visto cómo luchaba, cómo sangraba,
como temblaba en sus brazos, y cada momento lo había unido más a ella. Sabía que ya no podía pensar en sí mismo como un extranjero accidental. Ahora formaba parte de algo más grande, y el centro de todo era ella. Al caer la tarde, los tambores retumbaron nuevamente. Una nube de polvo se levantaba en el horizonte, los ejércitos del clan de las sombras habían llegado. Miles de guerreros avanzaban, sus estandartes negros ondeando como presagio de muerte. El silencio cayó sobre el clan. Isabella subió a la muralla y levantó su lanza. «Halcones», gritó con voz firme. «Hoy no defendemos solo nuestra tierra, sino nuestro honor. No dejaremos que nos arrebaten lo que los dioses nos entregaron». Un rugido de guerra se alzó entre los suyos. Darío se adelantó, blandiendo el miyal, que brilló como un relámpago en el crepúsculo. Todos contuvieron el aliento al ver cómo la espada respondía al forastero con más fuerza que nunca. El choque fue brutal. Flechas oscurecieron el cielo, lanzas se quebraron, y la tierra se tiñó de rojo. Isabella luchaba en primera línea, su lanza danzando como una extensión de su cuerpo. Darío estaba a su lado, el miyal cortando el aire con una precisión que ningún entrenamiento humano habría podido darle. Los enemigos se arrojaban contra él como si al matarlo pudieran reclamar la espada, pero cada intento terminaba en sangre y gritos. Isabella lo cubría cuando él caía bajo el peso de varios adversarios, y Darío hacía lo mismo por ella. No eran dos guerreros separados, eran uno solo, moviéndose con una armonía imposible. En medio del caos, un grupo de enemigos logró romper la línea y rodearlos. Isabella giró, la lanza atravesando dos cuerpos al mismo tiempo, pero una hoja rozó su cuello, a punto de cegarle la vida. Darío se interpuso, el miyal desviando el golpe con un destello incandescente. El filo respondió con tanta fuerza que derribó a todos los enemigos alrededor. Isabella lo miró, temblando, el corazón desbocado. Se acercó y lo besó en medio de la batalla, con la sangre manchando sus labios, con el fragor del combate rugiendo a su alrededor. Fue un beso desesperado, ardiente, como si ese instante pudiera ser el último. «No me dejes», susurró ella, con lágrimas y rabia en los ojos. «Nunca», respondió él, con el fuego del miyal reflejado en su mirada. El grito de los halcones resonó en toda la llanura. Inspirados por la visión de su heredera y del forastero luchando y amándose en medio del combate, cargaron con una furia renovada. El enemigo comenzó a retroceder, aterrorizado por la fuerza que parecía emanar de aquella pareja. Los guerreros del clan de las sombras murmuraban entre ellos: «No es humano, no es posible, el miyal lo protege, ella lo fortalece». El pánico los desgarraba. El capitán enemigo, montado en un corcel negro, alzó la espada y gritó órdenes, pero Darío lo vio. El miyal vibró, guiando su brazo, y en un salto imposible alcanzó al capitán. El filo atravesó su armadura, y el hombre cayó del caballo, muerto antes de tocar la tierra. El ejército enemigo vaciló. Sin su líder, comenzaron a retirarse, dejando tras de sí cadáveres y armas abandonadas. Los halcones los persiguieron hasta expulsarlos de sus tierras. Cuando la batalla terminó, Isabella y Darío permanecieron juntos en el campo cubierto de humo y cuerpos caídos. Ambos sangraban, ambos estaban exhaustos, pero se sostenían mutuamente en pie. Isabella apoyó su frente en la de él, cerrando los ojos. «Este pueblo ya no duda. Te ha visto luchar. Eres uno de nosotros». Darío sonrió con cansancio, acariciando su rostro. «Soy tuyo. Eso basta». El grito de victoria del clan estalló alrededor, pero en ese instante, para ellos dos, solo existía el silencio compartido de dos corazones que habían encontrado un mismo latido en medio de la guerra. El amanecer llegó teñido de rojo por la sangre derramada en los campos, pero también de dorado por la primera luz del sol que se alzaba sobre las montañas. El humo de las hogueras de guerra se disipaba lentamente, y con él el eco de los tambores enemigos. El clan de los halcones había sobrevivido, y lo había hecho bajo el filo de un extranjero que ya no era un extraño. Darío permanecía de pie en medio de la plaza, aún cubierto de heridas, pero con el miyal en su mano brillando como nunca. Los guerreros lo rodeaban en silencio, observándolo con respeto, algunos con admiración, otros con temor. Había derrotado al capitán de los sombras, había derramado su sangre junto a Isabella, y la espada lo había reconocido una y otra vez. Los ancianos del consejo se acercaron. Esta vez sus rostros no mostraban desprecio ni rabia, sino resignación. El más viejo habló, con voz grave que retumbó en todo el valle. «El miyal ha hablado. Este hombre no es forastero, sino el guardián que los dioses nos enviaron. Lo que la sangre selló, lo aceptamos.
A partir de hoy, su destino está unido al de nuestra heredera. Los guerreros golpearon el suelo con las lanzas en señal de aprobación. El pueblo rugió con un grito de victoria, pero Darío apenas los escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Isabella, que se abría paso entre la multitud. Ella se acercó, con su lanza rota aún en la mano, el cabello suelto por el combate, las mejillas manchadas de sangre seca. Pero en sus ojos brillaba una luz distinta, una chispa de orgullo y de algo que había crecido más allá del deber. Se detuvo frente a él. La multitud se calló. Isabella levantó la voz, clara y firme, para que todos pudieran escucharla. Este hombre no solo es mi guardián. No solo es mi esposo por ley. Es el que me salvó cuando nadie más pudo. Es quien blandió el miyal no para dominar, sino para proteger. Y yo lo acepto como mi compañero, mi igual y mi amor. El silencio se quebró en un rugido de vítores. El clan entero aplaudía, golpeaba lanzas y escudos, celebrando la unión que aseguraba su futuro. Darío, con el corazón latiendo con fuerza, dejó caer el miyal al suelo y tomó el rostro de Isabella entre sus manos. La besó frente a todos, sin temor, sin dudas. Fue un beso profundo, cargado de victoria y de promesas. La espada, a sus pies, emitió un resplandor azul que envolvió a ambos, como si incluso los ancestros aceptaran aquel destino. Los días siguientes fueron de reconstrucción. El clan reparaba las murallas, quemaba los cuerpos enemigos y levantaba nuevas torres de vigía. Isabella encabezaba cada tarea con la misma fuerza con que luchaba, y Darío la acompañaba, aprendiendo las costumbres, compartiendo el sudor y la fatiga de los suyos. El pueblo comenzó a verlo no como un extranjero, sino como uno de ellos. Las noches, en cambio, pertenecían a Isabella y a Darío. En la intimidad de su morada, lejos de las miradas del clan, se entregaban el uno al otro sin reservas. Sus cuerpos se buscaban con la misma desesperación con que sus almas se habían aferrado en la batalla. Cada caricia era un recordatorio de lo que habían sobrevivido, cada suspiro una promesa de lo que aún estaba por venir. Un mes después, los ancianos convocaron al Consejo Mayor. Ante todos, Isabella y Darío fueron coronados como líderes del clan. Ella llevaba la diadema de plata que había pertenecido a su madre, él portaba el miyal, que brillaba suavemente como un corazón vivo. Juntos, levantaron las manos entrelazadas hacia el cielo, y el pueblo respondió con un rugido de fidelidad. Esa noche, bajo las estrellas, Isabella apoyó su cabeza en el pecho de Darío mientras contemplaban el horizonte. Cuando te vi tomar la espada, pensé que eras un ladrón, un condenado. Hoy sé que eras la respuesta que siempre esperé. Darío la abrazó, besando su cabello. Yo solo buscaba sobrevivir, y encontré la razón por la que vivir. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, y lo besó con ternura. A lo lejos, el miyal descansaba junto a ellos, en silencio, pero con un resplandor suave, como si también estuviera en paz. El destino, la sangre y la guerra los habían unido. Pero lo que los mantendría juntos, para siempre, sería el amor que nació en medio del fuego. Y así, entre montañas y cantos de victoria, el forastero y la heredera sellaron un futuro de esperanza, llevando al clan de los halcones hacia una nueva era. Juntos. Siempre.